Y estamos al aire, Emil. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que estés bien, Miguel. Con silencio. Hola chiquillos, muy buenas tardes. Bienvenido a este conversatorio que va a estar moderado por nuestro cultor Juan Huichicoy Chicuy. Le va a contar un poquito más en detalle respecto a qué es lo que hace, pero la idea en este caso es que cualquier consulta la podemos resolver a través de él. Así que bienvenidos, vamos a dar un pequeño espacio de conversación, en este caso presentación. Así que la idea en este caso es que comenzamos por Juan, nuestro monitor. Así que a medida que vayamos conversando, la idea es que tengamos nuestros teléfonos silenciados, en este caso los micrófonos, y a medida que vayamos tomando la palabra, lo podamos activar, por favor. Mari, compu weche, pu wilcha somos, compu weche quese. Hola a todos, a todas. Inche Juan Wichikoy Chicuy Piñén. Yo me llamo Juan Wichikoy Chicuy. Soy de Los Molinos, soy lafkenche, mapuche que vive cerca del mar, de la mar. Soy de la costa de Valdivia y bueno, hoy día vamos a hacer este conversatorio. Miguel ahí ya le explico un poco de qué se va a tratar, o sea, cómo se van a hacer las preguntas, y el conversatorio es principalmente acerca del Kume Mongel. Bueno, para explicar más o menos, o sea, no es tan fácil llegar y decir, traducirlo. Kume Mongel más o menos querría decir algo así como buen vivir, pero va más allá de eso, una simple traducción. Ustedes saben que
que las palabras igual tienen harto peso y los significados pueden variar también de acuerdo al territorio, de acuerdo a cómo uno las tome, ¿cierto? En este caso, con Memongel vamos a traducirlo como buen vivir principalmente. Para responder más o menos a eso, hay que empezar diciendo que nosotros, los mapuches, las quenches en este caso, nosotros acá en la costa, pertenecemos a una creación. Voy a usar palabras que tal vez a mí no son muy cómodas de usar, pero para que se entienda mejor las voy a ocupar. Pero no es literalmente lo que significan, pero para que lo entiendan lo voy a usar así. Nosotros, las personas, así como los árboles, las plantas, el agua, el aire, todos somos una creación divina, digamos. Somos producto de los suspiros, como decían los antiguos, suspiros antiguos de personas o seres o energías que nos acompañan siempre. Hay de todo, ¿cierto? Hay cosas, digamos, en palabras sencillas, cosas buenas, y en palabras igual sencillas, digamos, cosas malas. No es tan cuadrado como eso, pero para entenderlo, insisto, vamos a hablarlo así. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfermamos o nos sentimos decaídos o algo así, puede ser porque nosotros transgredimos una especie de religión, transgredimos las reglas de la tierra. La tierra tiene, como todo en la vida, tiene muchas reglas y formas de entenderla, ¿cierto? En cada lugar se va a entender de cierta forma. Nosotros en la costa no es lo mismo, no entendemos lo mismo que entiende la gente que vive en la cordillera. Nosotros acá no tenemos volcanes, por ejemplo. En la cordillera no hay mar. Entonces eso nos va a dar un sentido de territorialidad distinto. Acá en la costa, nosotros cuando nos enfermamos, las abuelas, los abuelos decían que es porque hicimos transgresión. Y en estos tiempos de enfermedad, de pandemia y todo eso, siento que tiene que ver harto la transgresión que hacemos nosotros, el no vivir bien, nos está como devolviendo la mano o castigando, si se quiere decir, como en cristiano, digamos. Si nosotros nos enfermamos es porque hicimos algo malo. Tal vez en este caso, digamos, no cumplimos las reglas que tiene la Tierra. Por ejemplo, la Tierra tiene ciclos. Esos ciclos hay que irlos respetando, hay que irlos nombrando, hay que ir haciendo que se cumplan como tienen que cumplirse. Nosotros mismos también somos ciclos. Nacemos, nos desarrollamos, nos morimos, volvemos a la Tierra y después volvemos a través de otro viaje, volvemos al universo, digamos. Y esos ciclos siempre se van a estar haciendo. Si se transgreden esos ciclos, nosotros también nos enfermamos. Hoy día la mayor enfermedad que tenemos, podría decirse así, es una enfermedad espiritual. Lo que nos cuesta, por ejemplo, entender estos ciclos, porque la vida está muy revuelta, ¿cómo podría decirlo? Como que a nadie le importa nada. A mí, por ejemplo, yo camino nomás sin darme cuenta que puedo pisar algún bicho, que también son importantes, como eso es lo más técnico, o cosas más, no sé si esenciales, pero más profundas o más espirituales tal vez. Por ejemplo, hay mucho mapuche que hoy día no hace su guillatún, por ejemplo. Bueno, eso igual es más complicado porque se necesita harta gente, todo eso. Pero si nos vamos a algo más pequeño, hay muchos mapuche que tal vez no hace su Niyawon, su Yeyipún en la mañana, y eso igual ya es una transgresión. También nos escucha. Los mapuche, mi abuela, mis abuelos, ellos, los estaba recordando en estos días,
ellos se alegraban con cosas súper simples que para uno tal vez, como viviendo entre el mundo mapuche y el mundo no mapuche, le parece a veces un poco extraño, por decirlo menos. Pero después, cuando va pasando el tiempo, uno le encuentra todo el sentido de por qué se hace. Por ejemplo, a mis abuelos les gustaba comer, bueno, como toda la gente, y comer ciertas comidas, po. Les gustaba escuchar, por ejemplo, cómo suena la mar, romper las olas. Les gustaba escuchar cuando los sapos igual cantaban en el agua. Les gustaba escuchar el gallo en las mañanas, en la tarde, por ejemplo, los pajaritos que cantan en la tarde, que no son los mismos que cantan en la mañana. Y al escuchar también eso los va compenetrando con su entorno. Por ejemplo, las ranas cantan en cierta época acá en la costa. Y eso significa algo. Cuando la rana canta pasa algo. Puede ser bueno o malo, pero eso es un entendimiento que uno va teniendo. Después, mirar también. El mirar también les alegra. Ellos decían, "Ayukulei tañi piuque, tañi forro", que se les alegraba el corazón y hasta los huesos. O sea, el mirar y el escuchar también es remedio para los viejitos más antiguos, viejos y viejas. Por ejemplo, mirar las flores. Las flores no están todo el año. Mirar las frutas. Cuando florece cierto árbol es porque algo va a pasar o es porque es tiempo de hacer algo. Los mismos momentos del día también. Por ejemplo, hay una estrella que es bien conocida que se llama Wingelfun. Wingelfe le dicen. Y la Wingelfe es cuando uno la ve en la mañana, ¿cierto? Y la misma estrella tal vez, cuando uno la ve en la tarde, se llaman Erpun. Tiene otro nombre. Es la misma estrella, pero tiene otro nombre, por ejemplo. Eso es mirar y entender bien cómo es nuestro entorno. Y no solo lo que está cercano a nosotros, sino que también lo que está más lejos, como ahora le estaba explicando de la estrella, ¿cierto? Entonces, todo ese ordenamiento que hay, el mapuche y la mapuche somos solamente parte de eso. No hay nada, no somos ni más ni menos que eso, sino que somos parte. Cuando nosotros nos salimos de ese ordenamiento, es cuando empezamos a enfermarnos, o sea, cuando hay desequilibrio. Primero siempre lo pilla a uno el viento, ¿cierto? Cuando uno está desequilibrado, siempre le llega un viento malo, que por lo general es así en el campo. Cuando la gente sale de repente y le llega un viento porque se desequilibró, lo va a enfermar, po. Los trasfentos, los remolinos, cosas así que a uno le pueden enfermar. Eso se puede traducir también como cambios de energía, que le dice la gente, cambios de Nehuen. Y eso es lo que enferma a la gente, cuando uno no está con ese equilibrio. Todas las personas nacemos con el bien y el mal, como decía así los viejos y las viejas, y está en uno ver qué camino tomar. Pero el bien y el mal no como cosas cristianas como se ve hoy día, sino que como bien y mal, así como lo que le hace bien y lo que le hace mal a todo el entorno. Si se transgrede estos espacios, estos caminos, empieza ahí lo malo. Y perpetuar este buen equilibrio sería entonces el Kumen Mongel. No sé si por ahora quieren hacer alguna pregunta, si les quedó claro lo que les dije. A mí me quedó claro. Estuvo interesante. Ya. Bueno, con respecto a esto, yo no sé quiénes son y de dónde vienen. Me gustaría que brevemente, solo brevemente,
tal vez el que quiera o la que quiera, o de a uno como quieran, podrían decir tal vez su nombre y de dónde son, pero así muy cortito, porque tampoco tenemos mucho tiempo, así que... Hola Juan, yo soy Javier de acá de Valdivia, un abrazo. Gracias por la iniciativa. Hola, yo soy Connie de Valdivia y ¿se escucha? Sí, Escucha. Ya. Y gracias por compartir quién eres con nosotros. Hola, yo soy Macarena y soy de Santiago. Sí. Hola Juanito, aquí con el Eliseo, estamos escuchando. hola. Hola, me llamo Javiera, soy de Graneros. Hola, ¿se escucha? Sí, Hola, mi nombre es Stephanie, soy de Temuco. Muy interesante el tema. Y me gustaría hacer una pregunta chiquitita, si la puedes responder después. Esto del buen vivir, ¿se entiende para la gente que vive quizás en la tierra, pero para los que vivimos en ciudad, cómo lo aplicamos? Esa es mi duda. Gracias. eso. Tal vez nadie... Bueno, nosotros como mapuche siempre, bueno, empecé hablando yo primero Miguel, pero después empezando yo igual esperando que llegue un poco más de gente, pero en realidad cómo debería ser este ordenamiento y todo, uno siempre, antes de empezar cualquier cosa, siempre saluda, ¿cierto? Uno saluda, dice quién es y todo, pero no solo saluda a la persona, en este caso que estamos acá, que nos vemos claramente, sino que también uno tiene que saludar al espacio donde está. En este caso yo estoy en mi casa y me imagino que ustedes también, entonces como que no hay mucho, en el contexto en el que estamos es difícil hacer otra cosa. Pero por lo general uno cuando empieza algo nuevo, cuando va a empezar esta reunión, digamos una cosa así, uno siempre saluda a todo lo que está alrededor de uno. Por lo general los mapuches cuando nos juntamos hacemos tragún, hacemos nucham, hacemos cualquier junta que tengamos, siempre empezamos con un yeyipún, que es saludar y hablar, conversar con todo lo que está alrededor nuestro. Entonces uno le pide, en el caso de nosotros en la costa, a Lafken Kuché, Lafken Fuchá, el antiguo, el viejo y la vieja de la mar, dueños del mar, Leufu Kuché, Leufu Fuchá, que son los antiguos antiguos y antiguas del río, dueños del río. Lemu Kuché, Lemu Fuchá, los antiguos y antiguos del bosque, y así todos los seres que habitan con nosotros siempre, pues, y que tal vez uno no los ve, o solamente, o a veces ni siquiera los siente. Por ejemplo, uno a veces hay cosas que hace que no se da ni cuenta, por ejemplo, como respirar. Entonces uno siempre tiene que ir saludando, por ejemplo, al aire, el viento, todo lo que está en el lugar donde uno está. Y en ese sentido, y tal vez más o menos tratando de responder a lo que preguntó Stephanie, creo, no sé. Uno siempre tiene que tratar de como encajar todo lo que uno todo lo que tal vez yo estoy diciendo, pero primero pensando que la espiritualidad mapuche no es una religión, no es algo cuadrado, así como que yo te vaya a decir, no sé, si si te fue mal, rézale a Dios, pídele que te vaya mal bien en la prueba, no sé, cosas así, pues no es tan cuadrado. Uno siempre se va a adaptar al entorno en el que está. Por ejemplo, yo cuando empecé les dije yo, Inche Lafkenche, yo soy del mar, soy cerca del mar. Y acá en el mar, por supuesto que actúo de una forma, como ciertas cosas,
hay ciclos que representan unas cosas u otras, que son diferentes, por ejemplo, a la pampa, el valle o la cordillera. Nosotros acá en la costa, en esta parte al menos, es bien poco lo que hay piñones, por ejemplo. Entonces nosotros no hacemos las veranadas que hacen los pehuenches, por ejemplo. Ellos se van durante el invierno, creo que, o el verano, a vivir a la montaña y viven ahí, se cambian de casa por un tiempo y hasta después bajan y cosechan los piñones. Nosotros no podemos hacer eso, claramente, porque nosotros acá en la costa no tenemos piñones, pero sí nosotros, nuestro ciclo y todo lo que tiene que ver con nuestra vida está dada por la mar. Todo lo que la mar nos entrega, por ejemplo, en marzo, abril, por ahí uno empieza a cosechar el cochayuyo, coyof, le decimos nosotros, lo empiezan a amarillar, ¿cierto? Y cosas así. Hoy día, en el siglo XXI, así como estamos los mapuches ahora, en esta época la gente empieza a hacer las conservas de murta, de chupones, los dulces de murra, todo lo que tenga que ver con esta estación. Y en la ciudad específicamente, uno no podría decir qué es lo que tienen que hacer, como te digo, porque esto no es una religión así cuadrada como, no sé, otras religiones. Pero lo que podría hacer es conectarse más con el entorno. Po. Por ejemplo, darse cuenta que hay pasto en todas partes y ese pasto también es remedio. En la ciudad, la mayoría son acá, creo, de Valdivia. Por todas partes uno tiene diente de león, tiene siete venas, tiene sanguinaria, y esos son remedios súper importantes para el hígado, para el llantén también, para el hígado, para la vesícula, para la sangre, para limpiar la sangre, para limpiar todo el cuerpo. Entonces, lo que yo pienso es que probablemente si nace tanto eso en la ciudad es porque la gente necesita eso. Entonces, más que tal vez como cuadradamente hacer como acciones que les dijeran, yo creo que lo que tienen que hacer primero es mirar qué es lo que tienen, su entorno, escuchar qué es lo que pueden oír en su entorno, qué es lo que, si es que hay algún pajarito, una cosa así, si es que tienen ranas en su casa, porque puede ser chistoso, pero eso simboliza algo para nosotros, pues, marca los tiempos. En la ciudad todavía se puede ver eso. Pero también para ser igual un poco más consecuente, como estamos en el siglo XXI y entendemos que todo se moderniza, por ejemplo, esto va un poco de la mano con lo que puede ser la ecología. Por ejemplo, aquí hay un amigo que igual nos saludó, que ellos hacen huertos urbanos. Eso también es una forma de conectarse con el entorno. Tal vez tienen un espacio de 1 por 1, un metrito por 1 metro, pero ahí también se pueden sembrar cosas. Y eso los va a ir conectando tal vez un poco más. No es que yo vivo en la ciudad, ya, y listo, no puedo hacer nada. Reducir los plásticos, reutilizar, eso que es súper cliché y que siempre se usa, reduce, reutiliza, recicla, eso va súper al callo con lo que es el Come Monguel, pues, el buen vivir, como extrapolándolo al siglo XXI, digamos. Yo creo que por ahí va tu pregunta, Stephanie, ¿cierto? Como en la ciudad, claro. Entonces, como todo lo que sea ecología, eso va de la mano con lo que sería más o menos el Come Monguel. No sé si te respondí tu, tu pregunta. Era justamente eso. Como que antes había escuchado ya el concepto del Come Moñén y tenía el pensamiento de que vivo en ciudades, como no lo puedo hacer, no es para mí, no puedo vivir de esa forma. Entonces, claro, sí, entiendo. Gracias. Ya. Bueno, acá me soplan por interno. Otra cosa que para uno es algo, o sea, ya, igual aquí les digo algo. Ustedes pueden hacer preguntas porque, bueno, yo me presenté, soy mapuche todo y vivo de cierta forma. Y para mí, vivir como vivo es normal. Entonces, yo no me doy cuenta de las cosas que hacen ustedes. Entonces, no sé qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. Entonces, por eso, me soplan por interno que hable sobre, por ejemplo, las viejas y los viejos.
en la ciudad, por lo general, las viejas y los viejos estorban. Así lo dicen la misma gente, los mismos viejos, los mismos hijos, los mismos nietos, nietas y nietos. Y en el mundo mapuche no es así. Una vieja o un viejo son los que están encargados y encargados de entregar el conocimiento a nosotros, a los jóvenes. Yo todavía me siento joven porque hasta los 50 más o menos la gente se siente joven. Y ellas y ellos son los que nos entregan. De otra forma, nosotros no podríamos entender este mundo como lo entendemos. ¿Cómo? Porque con todo lo que yo les he dicho hasta ahora, por ejemplo, si tenemos 30, 25 años, nosotros también somos cíclicos y cíclicas y vamos pasando por etapas. Nosotros nacemos, después, bueno, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, cosas así. Tenemos también nosotros nuestras etapas, y cuando realmente empezamos después a escuchar, a mirar, todo eso, es después de los 30, 40 años. Antes, bueno, siempre igual, pero si lo ponemos de forma cuadrada, cuando somos más pequeños tenemos que preocuparnos de otras cosas. Entonces, ¿quiénes nos van guiando en ese camino, digamos, en la Monguel? Que Monguel se podría traducir como vida, pero también se traduce como salud, como bienestar, no sé, como les digo, es complicado traducir tal cual una palabra, pero ahora lo tomamos como vida. Entonces, en este camino que tenemos en la vida, las viejas y los viejos son los que nos van guiando. A través de nuestros sueños también, uno igual tiene hartos sueños. Hay una vieja o un viejo que siempre te va a estar preguntando todos los días o cada cierto tiempo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay soñado? Y ahí uno le cuenta y después en otro tiempo esta vieja o viejo de nuevo le va preguntando y ahí se va formando algo de lo que a uno le están entregando. Le están entregando, me refiero como a sabiduría. Y no los abuelos, sino que hay algo como, no sé, como el cosmos o algo más grande que nos entrega lo que nosotros seremos. Por ejemplo, yo soy retrafe. El retrafe es la persona que hace joyas, o sea, así se podría traducir literalmente. Pero es la persona que está encargada de materializar los sueños a través del metal. Principalmente el metal, pero también está el tejido, hay un montón de otras cosas. En este caso, a mí se me fue dando fácil el hacer joyas. Lo que quiere decir, según mis abuelas y mi abuela y mi abuelo, que a mí me entregaron ese don, se decía. Entonces, por eso siempre van preguntando qué es lo que uno va soñando y le van enseñando cosas a ver qué se le hace más fácil. Si hay algo que se le hace más difícil, tal vez no era para eso y empieza con otra cosa y así se va viendo. Entonces, los y las que son encargados de hacer ese camino o de darse cuenta de para dónde va ese camino son las abuelas y los abuelos. Entonces, para nosotros son súper importantes y merecen un respeto, una admiración, y todo lo que ellos nos puedan entregar es súper importante y valorable también. Entonces también, como consejo tal vez, la gente que vive en la ciudad tendría que escuchar a los viejos, a las viejas, aunque piensen que están así hablando puras leceras, pero traten de contextualizar lo que les dice el viejo o la vieja. Mi abuela siempre me hablaba de puro finado, toda la gente era muerta de la que ella nos hablaba a nosotros, siempre se acordaba de pura gente muerta. Pero inconscientemente eso también nos fue a nosotros, nos fue como configurando, digamos, y ahora uno igual siempre se acuerda de la gente muerta. O sea, tal vez el que mi abuela siempre hablara de la gente muerta hace que la gente que murió físicamente no se vaya, porque mientras uno hable de la persona, la gente no ha muerto, o del trabajo que hace, todo eso, ¿cierto? Entonces, ahí también nos están configurando de esa forma, para que uno tampoco se olvide de los muertos, de la gente que murió. Kuifi que Sheyem se dice cuando uno se acuerda de una persona antigua que ya no está en este plano.
Y ellos son los que, con lo que ellos hicieron, ella y ellos hicieron, nos dan el ejemplo de cómo llevar ese Comemonguel. Es obvio que hoy día todo el escenario cambió, estamos de otra forma, o sea, ahora mismo, por ejemplo, yo le estoy hablando a través de un computador, o sea, parezco loco aquí hablando solo, pero en realidad sé que hay harta gente que me está escuchando, que estamos conversando. Entonces a eso también nosotros tenemos que adaptarnos, porque si yo me cierro y digo, no, eso yo no lo voy a hacer porque eso no es mapuche, entonces me voy a morir con eso, po, y eso tampoco es bueno. Hay que transmitirlo también y conversarlo. Juan, del grupo hay una pregunta y esta transmisión también está en vivo en YouTube y hay otra pregunta. La Ya. pregunta número 1, que es del grupo, es de Leonardo y pregunta si es que los antropólogos han sido respetuosos con los mapuches y su cosmovisión. Esa es la pregunta 1. Y Ya. la pregunta 2, de este caso de YouTube, es ¿quién sería el Tata Huentellao? Ya. Bueno, la primera pregunta, a ver, esto es personal, ¿ah? Yo como Juan Huichicoy me hago cargo de mis palabras, no es un pensar, o tal vez sí, de todos los mapuches o todos los lafkenches que hay. A mi juicio, la gente que aporta en alguna comunidad, ya sea de cualquier forma, siempre va a ser bienvenida. Mi mamá, por ejemplo, entendía eso, obvio, porque era más vieja, ¿cierto? Sabía un poco más, entendía más, escuchaba más, mira, veía más cosas. Y ella aceptaba gente que le iba a aportar, por supuesto. Y la gente que no te aportaba, bueno, igual te enseñará algo. Pero a mi juicio, si no aportan, mejor que no estén. Hay mucha gente que le gusta lo folclórico. Le gusta, por ejemplo, piensan que uno es mapuche solamente en junio, cuando se celebra el Huetripantu, que está tan de moda hoy día, y solamente se acercan a las comunidades en ese momento, po. Pero cuando uno cae preso, yo digo porque yo también caí preso por manifestarme y decir lo que uno piensa, ¿dónde están ellos o ellas? Entonces, ahí está eso como que ya, si me aportas, bienvenido, bienvenida. Y si no me aportas, bueno, búscate a otra persona, porque es como obvio igual, pues, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, ¿quién es Huentellao? El Tata Huentellao es un ñen, podría ser. Ñen en mapuche significa como algo así como dueño, digamos, o como, a ver, ¿cómo lo podría decir? Como la esencia. Como la esencia, puede ser, no sé, de un lugar o de una persona o de un grupo de personas, de un grupo de cosas. Y en este sentido, el ñen, o no, es que no sé si estoy, no sé si lo estoy, no sé si estoy equivocado o no, porque Huentellao, más específicamente, es de los Peñi y Lamien Cunco, que son los huilliches que viven en la costa. Bueno, si lo ponemos así como el territorio chileno, sería como en la zona de Osorno, por ahí. La costa de Osorno sería donde vive el Tata Huentellao. Lo que yo sé, porque yo no soy de esos sectores, si es que hay algún peño o alguna lamien que sabe de eso, por supuesto que me podrá corregir, o si ustedes igual le preguntan a una persona que sea de esos lugares, que se defina como huilliche o como cunco, ellos por supuesto que sabrán más. Yo les dije, yo soy lafkenche de otro sector, pero lo que uno sabe del Tata Huentellao es que era un viejito que quedó encantado, como decían los viejos, y le van a pedir permiso ahí en la mar
para empezar su guillatún, cuando hacen tragún también, cuando emprenden algo que necesitan fuerza de otras fuerzas también, le van a pedir a ellos. Y no solo existe Huentellao, también existen otras entidades en otras partes. Nosotros, por ejemplo, acá en la costa estamos más cerca de Manquián. Nosotros nos rige, digamos, Manquián. Manquián, algunas personas más viejas, de más al norte también, dicen que era un machi, otros dicen que era un lahuentuchefe, otros dicen que era una persona que ayudaba a un machi, Yancán. Lo cierto es que fue una persona muy, muy antigua que vivió hace mucho tiempo en la costa, por acá, Queule, Tolten, por ahí, Mehuín, por esas costas. Y una vez andaba buscando piedras para rellenar el cultrún, porque el cultrún no se llena con cualquier cosa. Y la gente que tiene un cultrún sabe con qué lo tiene que llenar. Y necesitaba piedra. Y llegó a la costa y en una piedra que estaba adentro en el mar, salía una vertiente, decía la viejita. Y en esa vertiente tomó agua. Y no fue muy respetuoso con el lugar. No, algo le dijo que esa vertiente lo dejó ahí encantado, algo así como, si tú fueras mujer de carne y hueso, yo me quedaría contigo por siempre, una cosa así. Y el agua, la piedra, el lugarcito ese lo dejó encantado. Y después quiso salir Manquán de ahí y quedó ahí atrapado. Hicieron guillatún, hicieron de todo para poder sacarlo y no salió. Quedó encantado y se empezó a convertir en piedra. Una lamienda más allá decía que le pusieron después una silla. Después todo se convirtió en piedra, hasta la silla se empezó a convertir en piedra. El corazón se le endureció todo. Y cuando llegó a endurecérsele un poco más como el cuello y empezó la cara, ahí le dijo que ya no hagan nada más para sacarlo porque él iba a estar bien y se iba a quedar ahí. Se convirtió entero en piedra y ahí quedó. Y después la gente siempre le iba a saludar, a pedirle igual cosa, y Manquián le daba lo que salía de la mar. Le salía marisco, coyofe, luche, luga, pescado, todo le daba. Y por eso la gente nunca se olvida de Manquián. Pero así como también es bueno, también puede ser malo. O sea, no sé si malo, pero si uno no respeta los espacios, por ejemplo, marinos, todo lo que tenga que ver ahí, esa persona, no sé si se enoja o no, pero por la dualidad, si hay uno hace algo malo, también le harán uno a uno. Entonces, siempre es un ser que se respeta en la costa. Yo me imagino que el Tata Huentellao es algo similar a lo que es Manquián, porque como les digo, para mí es más cercano Manquián que Huentellao. Por eso le conté también la historia de Manquián. No sé si respondí ahí la pregunta o si hay más preguntas. Miguel, no sé. Sí, Juanito. De hecho, hay dos preguntas más. La primera es, ¿ustedes tienen relación con otras comunidades indígenas que no sean mapuche? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo puedo responder eso? Casi lo mismo que respondiendo como cuando preguntaron por los antropólogos. Si viene una comunidad acá de otro sector que no sea mapuche, no sé, de Estados Unidos, por ejemplo, si vinieran los Dakota, y tienen el entendimiento que nosotros tenemos, que es similar, que es respeto a la tierra, respeto a los seres vivos, respetar los ciclos de la naturaleza. Si es que entendemos lo mismo y somos como compatibles en eso, por supuesto que vamos a tener buenas relaciones de todo, comerciales, digamos, de palabras, buenas conversaciones, porque vamos a estar hablando el mismo idioma, aunque no tengamos la misma lengua,
vamos a hablar el mismo idioma. Entonces, en ese sentido, sí vamos a relacionarnos con otras comunidades de otros lugares. Y de forma contraria, también, si no hablaran como hablamos nosotros, si no entienden lo que entendemos nosotros, si no nos aportan, o si no le aportan a la naturaleza o al entorno en el que vivimos, por supuesto que nada tenemos que hacer con esas personas o esas comunidades. Es así, por ejemplo, que no nos interesa pertenecer, aunque nos obliguen, a lo que es el capitalismo, principalmente reflejado también en los partidos políticos y cosas así. Porque un partido político que rige, no sé cómo se llama eso, un decálogo, no sé, una ley, algo así que tienen los partidos políticos, y nosotros los mapuches, nuestras leyes, digamos, o nuestros dogmas, o todo eso lo que nos rige, no sale de las personas. Sale del brillo que nos da la tierra, del brillo que nos da la mar, y eso se traduce en mapuche como el asmapu, todas esas como leyes que tienen esas leyes o ciclos o ordenamientos que tienen los lugares donde vivimos. Esos son nuestra forma de entender la vida y por eso que no deberíamos, si somos mapuche, si decimos que somos mapuche, nos reconocemos como mapuche, no deberíamos tener ni partido político ni religión, porque el ASMAPU tendría que ser más importante que todo eso. Y si lo estamos transgrediendo, nos vamos enfermando. Dale ejemplo a la familia. Si alguien viene de afuera y pone regla en tu familia. Por ejemplo, ustedes mismos y mismas. Si alguien llega a la casa de ustedes, que yo los veo ahí, y empieza a... Ustedes en su familia vivan con quien vivan, si viven solo con su mamá, solo con su papá, o si viven con su mamá, su papá, con sus hermanos, hermanas, o su abuelo, o si solo viven con un gato, todo está bien. O si tienen dos papás o dos mamás, no sé. Tienen una forma de vivir, ¿cierto? Que solo ustedes la entienden, ustedes y los integrantes de su familia. Si alguien llega a su familia a imponer otras reglas, ahí ya empezamos con problemas, ¿cierto? Es lo mismo para nosotros, solo que nosotros, nuestra familia es un poco más grande y la casa donde vivimos también es un poco más grande y tiene bosques, tiene ríos, tiene todo lo que ven. Pertenece a un territorio. Eso pasa si viene alguien y no me aporta, digamos, respondiendo a la pregunta. No sé si respondí. Sí, Juanito, hay otra pregunta, un relato y después una pregunta. Dice, hola, soy Jocelyn, hice mi práctica de tesis en el Museo Mapuche de Cañete y recuerdo mucho que los más viejitos hablaban de cumplir con el propósito para el que naciste, ya sea machi, componedor de hueso, etc. Recuerdo que conocí al machi Mauricio, que nos contó que se estaba enfermando por no seguir su camino. ¿Todas estas cosas forman parte del Quimé? Sí, si respondemos a secas, sí. Pero ahora, ¿por qué? Nosotros tenemos, toda la gente tiene algo que le gusta hacer, ¿cierto? Cuando uno pregunta que la gente estudia algo, por ejemplo, dicen, no, esta es mi vocación. O de repente cuando estudian una cosa o trabajan en una cosa y hacen otra para entretenerse o sentirse bien, le llaman hobby, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que este es mi hobby, esto es lo que me gusta, no sé, ya. Cuando uno nace para algo, y no solamente hay machi, uno puede nacer para, no sé, solamente abrir la puerta y fin. Pero si lo va a hacer bien, está bien. Siempre la gente piensa que como que existen puros machi y loncos dentro del mundo mapuche y es una sociedad, o sea, hay de todo. Hay gente que cocina, hay gente que teje, hay gente que siembra, hay gente que ora, que hace oraciones, hay gente que caza también, hay gente que mata animales, hay gente que es pescadora, pescador, hay de todo.
Y eso a uno se lo van entregando a través de los sueños. Todo ese conocimiento, como dije antes, el conocimiento que le van entregando a través del sueño y lo que uno va conversando con los viejos y viejas, es lo que uno va a hacer en general. Ahora, por ejemplo, hay una enfermedad, si lo llamamos así, que es muy común, que es el estrés, ¿cierto? Hay mucha gente que está estresada, la palabra de otro idioma. Y esa gente, cuando van al psicólogo y algunos les recetan pastillas y los tratan de loco y bla, 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 lo que finalmente le dice el médico o la médica, la doctora o doctor, es que haga lo que usted quiera, relájese. Entonces, ¿qué viene a hacer eso? Como que leyéndolo de la forma mapuche, es decir, haga lo que para usted fue llamado o llamada, y con eso se va a sentir bien, porque uno nace con un propósito acá en la vida y tiene que ir cumpliendo ese propósito, no está transgrediendo, porque insisto, uno se enferma cuando transgrede. Si a uno lo dejaron para algo aquí en esta tierra, uno tiene que cumplir eso. Primero descubrir qué es y después cumplirlo. Porque si hacemos una sola cosa, no nos sirve, pues. Si descubrimos que servimos para algo, pero no lo cumplimos, también nos vamos a enfermar, ¿cierto? Porque porque la vida no es solamente trabajar, trabajar, trabajar. También uno tiene que hacer lo que le gusta y lo que le haga sentir bien, pues. Así como el amor, como dice la gente, como se define el amor romántico, o que no sé, ¿cómo dicen? Tengo mariposas en la guata, una cosa así. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, también siente eso, porque uno lo hace porque ama lo que tiene que hacer, para lo que está llamado a hacer. Entonces, como el llamado sería a primero descubrir para qué uno sirve y después ejecutarlo. Y así uno no estaría cumpliendo el Kumen Mongel, además de de respetar igual todo el resto de otros ciclos que serían los ciclos de la naturaleza. Con todo eso equilibrado, uno tendría que estar mejor, digamos, o sanarse. A eso se refiere cuando, por ejemplo, en el relato que leía Miguel, la persona decía que estaba llamada Pamachi, bueno, siempre toman esos ejemplos, y no lo estaba cumpliendo, claramente se va a estar enfermando. Entonces, a ustedes como jóvenes, para, digamos, para que no se sientan mal y como vivir un Kumen Mongel, para tener un buen vivir, lo primero sería como descubrir, insisto, que para qué está hecho uno, y eso es fácil. Cuando uno está trabajando o está haciendo cualquier cosa y uno se siente bien, uno se pone a cantar. Y como que con esas pequeñas señales uno va viendo qué es lo que le gusta hacer. Y después ejecutarlo. Ese sería entonces como el camino, digamos. Bueno, otra pregunta. Preguntan, ¿cómo reconocer cuando una persona siente el llamado a ser machi? No sé, eso tendría que responderlo a los machi y la machi. Yo no sé de eso. Yo no soy como una persona que sepa esas cosas, pero por lo que dicen, no son mis palabras, como que tienen ciertos sueños, sueñan con ciertas cosas, en los sueños les entregan algunos materiales, cosas así, y, y ahí después tienen que hacer lo que tienen que hacer, pues. Le dirán a un viejo, una vieja, esta persona los guiará, les dirá vayan a hablar con esta persona, y ahí empezará el camino. Pero más allá yo no les puedo dar una clase de cómo se hace eso. Aquí estamos conversando nomás sobre Kumen Mongel, digamos. Y eso lo sabrá en cada comunidad también.
porque hay sectores donde no predomina tanto las y los machis. Hay otros sectores donde sí, hay otros donde no, hay otros donde hay médica, hay otros donde hay la chefe, la chefe, pongan el chefe, que son los hueseros y las parteras, por ejemplo. Pero tampoco es como que sea una partera toda la vida. O sea, por ejemplo, mi abuela era, pongan el chefe, pero como que todas las viejas eran eso. Pues, entonces, no sé si ella se puede definir como que toda la vida hizo eso. Porque no solo hizo eso, sino que hizo un montón de otras cosas también. También hacía remedio, pero tampoco la podemos llamar que sea médica o machi porque hay elementos que tal vez ella no tenía. Entonces, no siempre va a ser todo tan cuadrado, sobre todo en la costa. En otras partes puede que sea así bien cuadrado, pero acá donde yo vivo, al menos, lamentablemente para algunos, no es así. Gracias, Juan. Dos preguntas más. Uno, ¿qué opinan sobre el concepto de propiedad privada? Y lo otro, ¿puede comentarnos un peu de seu love para acercarnos un poco más a su Kim Mongue? La propiedad privada, insisto, las preguntas que hacen acá no es que son de exclusiva responsabilidad mía. Yo como Juan Huichicoy, que no represento tal vez a toda una comunidad, solo me represento a mí y con suerte tal vez a mi familia. Pero las preguntas que hagan así como, y después van, no, esto para que no anden diciendo después, hoy todos los mapuches piensan que la propiedad privada, ta. Así que aclarando eso, la propiedad, creo yo, la propiedad privada para nosotros igual es mala, porque nosotros no vivimos, bueno, ejemplificando así, poniéndome a mí como ejemplo, nosotros vivimos acá en un terreno, toda mi familia vive en el mismo terreno y no hay cercos, no hay limitaciones. De hecho, como que si nos pusiéramos así como bien cuadrados a dividir todo, tal vez unos saldrían ganando, otros saldrían perdiendo, porque nuestras casas están ubicadas en cualquier parte. Entonces no existe ese concepto de propiedad privada. Ahora yo creo que el concepto de propiedad privada es el que nos tiene tan mezquinos, tan acaparadores y cosas así, a la sociedad en general. Así que, como resumiendo, para mí, propiedad privada es como cuando empieza el mal, digamos. Cuando empieza uno yo digo, esta es mi propiedad privada, esto es mío y de nadie más, ahí es cuando uno la empieza a embarrar. Al sentirse dueño de algo, que en realidad no somos dueños de algo, nosotros vivimos en este espacio y como seres pensantes y todo eso, estamos llamados a proteger el espacio donde vivimos. En cambio, si es propiedad privada, yo puedo hacer lo que quiero con esto y yo veo si instalo un mall, si instalo no sé, una carretera, lo que sea, total, no vivo con nadie más, pero al lado puede que viva gente y tomen agua del bosque donde estoy viviendo, porque el agua corre por todos lados, uno no la puede controlar, y cosas así. Y si no tengo árbol, no tengo nada, se puede inundar, no sé, siempre puede pasar algo. Entonces, no es que uno viva solo en un lugar así esquematizado, sino que es algo comunitario lo que nosotros hacemos y cómo vivimos. Y la otra era, ¿puede comentarnos un peu de su love para acercarnos un poco más a su Kim Mongue? A ver, hay tanto. A ver, este no es solo de mi love, es de varios love. Hay mucha gente que también habla de esto, pero yo lo voy a hablar como sucedió acá, o cómo sucede acá. Los mapuches, como les digo, no somos cuadradamente de una forma o cuadradamente de otra forma. Siempre va a primar el lugar donde vivimos. Y nosotros en este sector donde estamos, siempre prima la mar, ¿cierto? La mar, la tierra, el bosque.
no sé si un EPO en específico, pero como tratar de acercar un EPU que es como para todos, tratar de acercarlo a este lugar cuando la gente corta, por ejemplo, los bosques. Mm, Hay seres que viven ahí. Hay seres que viven ahí y viven con ciertas características y tienen ciertos elementos que les son útiles para vivir y hacer lo que tienen que hacer. Y si esos elementos no están, se mueren o se enojan o generan otra cosa. Por ejemplo, acá en la costa, como nosotros vivimos en la cordillera de la costa, mirando hacia el mar, en uno de los faldeos, en uno de los lados de la cordillera de la costa, acá existe un ser que se llama Camagüeto. El Camagüeto en algunas partes la gente dice que es un toro con la mitad del cuerpo de lobo marino. En otras partes dicen que es un toro completo con un cacho en la cabeza, un solo cacho. Y así depende del lugar, es como lo van describiendo. Por ejemplo, acá mi abuelo decía que donde hay bosque, vive el camagüeto, debajo del bosque. Y cuando cortan ese bosque, lo talan, lo queman o le pasa algo malo a ese bosque, el camagüeto se despierta. Porque imagínense que ese bosque es como la tapa que nos cobija, po. Y si nos cortan ese bosque o si se quema, si se echa a perder cualquier cosa, es como que si nos sacaran la tapa. Entonces, como está durmiendo ahí debajito, se siente amenazado, atacado y se va hacia la mar, porque se siente, al sentirse así amenazado, atacado y todo, se frustra de tal manera que lo único que puede llegar a hacer con sus últimas fuerzas que tiene es matarse, suicidarse. Entonces, cuando no hay un bosque, el camagüeto se despierta y se mata llegando a la mar. Y esto se puede explicar, por ejemplo, con los aluviones o inundaciones que hay. O sea, todos sabemos que si hay un bosque en un cerro y cortamos ese bosque, la tierra se va a desprender, ¿cierto? En este caso, de esa forma explican esos aluviones los viejos y las viejas. Si no está el bosque que afirma la tierra, se va a desprender y va a llegar hasta la mar. Eso se cuenta acá, en la costa. Por ejemplo, cuando la gente construye sus casas en los cerros, cosas así, acá siempre hay ese tipo de cortes, digamos, de aluviones, porque dicen "Ay, que si esas son puras leceras nomás, que el Camagüeto no existe, cosas así". Pero bueno, mi abuelo decía siempre, bueno, entonces construyen su casa y donde no la pueden hacer, háganla, po. A ver, vamos a ver hasta cuándo va a llegar para que el camagüeto se despierte y se vaya a la mar. Entonces, la última vez que pasó eso fue acá en un lugar por acá, donde ya no hay bosque nativo, eso fue hace como 2 o 3 años atrás. Hay solo renuevo y espino, entonces seguramente el camagüeto se despertó y vio que no había bosque y avanzó hacia la mar y cortó el camino, destruyó casas y pasó eso. No es un cuento específico de acá, porque yo sé que en todo el sur de Chile existe el camagüeto, pero eso es también más como para incitarlos también a cuidar todo lo que tenemos. No cortar, talar el bosque, porque también es importante. No solo vive lo que nosotros vemos, sino que también viven cosas y seres que no vemos. No sé si tienen otra pregunta o quieren comentar algo.
¿No? ¿Se aburrieron? Si alguien desea hablar, que active su micrófono, por favor, y haga las preguntas que estime conveniente. Podrías también comentar. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Te escuchas? Sí, Stephanie. Sí, comentaste que eres retafe, que es Sí. hacer joyas. Como, Sí. ¿nos podrías contar cómo fue ese proceso de darte cuenta que ibas a hacer retafe? ¿Cómo se te presentó? ¿Lo soñaste? ¿Lo conversaste? Bueno, en mi caso no fue tan mágico. Fue más una necesidad también. Pero yo creo, bueno, la magia existe donde uno la ve igual. En mi caso, en esta parte, la gente no ocupaba mucho joyas. Lo que más ocupaba siempre era aro, que eran los... el dedo, eran unos aros que mi abuela le llamaba chaguaitu de puente. Y esos eran de protección, que son unos típicos aros que ahora mi modelo me los va a pasar. ¿Chamoya? ¿Esta lo ven? Ya. Este se supone que es aquí la luna llena, el aro entero, la luna menguante, la luna creciente, y esta parte que va en la oreja es la luna nueva, porque no se ve. Esos aros eran los que se usaban acá, y anillos. O sea, las mujeres usaban aro y los hombres usaban anillo. El anillo es Uwel Kewed. Los Uwel Kewed lo usaban, yo nunca lo vi, pero mi mamá decía que mi abuelo tenía un anillo con una cara, y era de bronce. Y los aros, mi abuela decía que eran de cobre, de oro o de plata. No es cuadradamente como que todos los mapuches deberían usar las joyas de plata y todo eso. Ya, así en todos lados no es. Los anillos también eran de bronce, depende de lo que necesite la persona para conectarse. Entonces acá donde yo vivo, no, solo existían esas dos piezas que tenía recuerdo mi mamá y mi abuela y mi abuelo. Entonces yo siempre veía a la gente mapuche que veía en la tele, obvio, porque acá era difícil ver. Y cuando tuve tele, que veía la tele y eran de cierta forma, pues la gente, las mujeres tenían que andar vestidas de cierta forma, los hombres también, y yo veía que acá no era así, no eran esas reglas, entonces yo decía, ¿por qué no hay joya? Y ahí le empecé a preguntar a mi abuela, a mi abuelo, y ellos no usaban joyas, porque no tenían, pero sí se sabían los nombres y los significados de las joyas que yo les mostraba, por ejemplo, las que salían en los 80, 90 en la tele, cosas así. Entonces mi abuela sabía si la mujer estaba casada, si la mujer estaba soltera, si tenía hijos, sabía si el hombre, de acuerdo a qué anillo o qué rastra o qué aros, por ejemplo, para los hombres era si estaba casado, si estaba soltero, si era del valle, si era de la cordillera, cosas así. Y yo también quería aprender eso, porque siempre fui muy funmangen, le decía a mi abuela que es como decir curioso, que era bien curioso. Cuando alguien quería aprender o cosas así, ese es bien curioso. Y a mí siempre me gustaba aprender ese tipo de cosas y de intruso nomás en realidad, como que empecé a hacer joyas y cosas así, pero resultó ser que se me fue dando de forma fácil. Entonces mi abuela y mi abuelo pensaron que tal vez estaba hecho para eso. Y ellos después me entregaron una bolsita con monedas de níquel, de plata, de cobre y de bronce, un puñado, eran como 20 monedas, 20 o 25 monedas, no me acuerdo, que ellos habían encontrado después del terremoto del 60. Encontraron, había un barco varado y en ese barco había, no sé, un velador, me contaron, muy rebuscada la historia, pero y en ese velador lo fueron a buscar y todavía lo tenían, creo, en su casa, y dentro del velador pillaron las monedas. Y esas monedas me las entregaron a mí. Cuando ya vieron que, no sé, desde que yo empecé a hacer la primera joya, por ejemplo, que en realidad eran puras leceras, así como que no sabía hacer nada, a- pasaron, no sé, 2 o 3 años, yo empecé como a los 13, 14 años a hacer joyas. Cuando ya vieron que hice una pieza más o menos decente, ellos decidieron entregarme ese puñado de monedas. Y unas cucharas antiguas que hay que la gente le dice plaqué, que son de alpaca,
Y con eso hice mi primera joya así de verdad. Yo creo que también estaban viendo para qué uno era bueno igual, porque en ese momento yo también aprendí a tejer. Mi mamá me enseñó a tejer. Mi abuela también me enseñó a hilar. Mi abuelo también me enseñó todo lo que es la cestería, bueno, y todo lo que hacen los hombres típicamente, que son las cosas de madera y cosas así, que también lo aprendí de mi papá y todo eso. En general, todo lo manual lo aprendí a hacer con mis abuelos o de mis abuelos. Y después, con el tiempo, como yo era tan cargante con las joyas, a veces no podía hacer ciertas cosas y estaba 2 o 3 días, 4 días intentando hacer lo que yo quería hacer. Y en la noche hasta llegaba a soñar con eso. Y al otro día me despertaba y decía, ya, sí lo tengo que hacer. Y lo iba, lo hacía y me salía mal. Y después, puta, de nuevo. Y pensaba todo el rato cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y después de nuevo volví a soñar así. No sé si eso sería que te entreguen en el sueño, como se dice románticamente dentro del mapuche. O tal vez era que yo era tan cargante y estaba tan pensando tanto en hacer esa joya que al final de tan porfiado me salía. Pero así fue como yo aprendí. También tejo y como les digo, acá en el lugar donde yo vivo, en la costa, es normal que todos los hombres y todas las mujeres hagamos de todo. Mi abuelo, como les digo, mi abuela, yo les decía, mi abuela igual era Pongan el chefe, que se traduce como partera, pero no solo era eso, porque ella no vivía de ser partera, ella era agricultora, era también tejedora, entonces uno hace muchas cosas, y sobre todo acá en la costa, que uno tiene que saber hacer de todo. Entonces, cuando empecé a hacer de todo y mis abuelos me vieron que hacía de todo, ellos me empezaron a apoyar, o sea, no como ese apoyo penca que dice la gente, así como, sí, yo te apoyo, eres de mi equipo, sino que así como que me empezaron a dar significados de qué significa cada pieza, por ejemplo. En cuanto a la cestería, que uno ve la cestería así como, "Oh, qué lindo el canastito", pero hay cestería y cestería. En este lugar se teje los boki. Acá solamente hay 4 tipos de boki, solo en este sector. Además de las 2 ñochas, 3 ñochas que hay, que son otras fibras vegetales, y la quila, el mimbre y cosas así. El coligüe, todo eso se teje. Entonces, ¿en qué época uno tiene que cortarla? Porque no puede llegar y cortar, por ejemplo, la ñocha o el boki en cualquier época, porque se puede perder la planta, por ejemplo, si la corto en una mala época. Y si la corto en una buena época, cuando tiene que ser, tengo que esperar cierta luna, porque la luna ustedes saben que ejerce una atracción sobre la Tierra, ¿cierto? Entonces, cuando la luna está llena, la savia del árbol, por lo general, bueno, corre por todo el árbol, pero siempre se mantiene más arriba. Cuando la luna está en luna nueva, la savia se va a mantener abajo. Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que necesita de la planta. A veces se necesita la raíz, a veces se necesitan las hojas, en este caso el boqui se necesita la liana, ¿cierto? Hay que cortarla de cierta forma y saber cuándo y cómo cortarla. No es llegar y hacerlo tampoco. Lo mismo con los tejidos. Para esquilar las ovejas tampoco se hace en cualquier momento. Después para lavar la lana y teñirla también es en otro momento. Los colores también que vamos a querer teñir, que por lo general antes se sacaban de la naturaleza, de las hojas, las raíces, también se hacen en momentos específicos. Entonces, toda esa sabiduría de cuándo y cómo hacerlo, me lo fueron entregando mi abuelo, pero en la medida de que yo les iba como dando resultados, porque tampoco iban a perder el tiempo así como enseñándole a cualquiera gratis, porque también tiene que ser alguien que siga con esto y que lo mantenga. Eso. Juan, hay otros comentarios. Te los paso a leer. Dice, yo escribo poesía y me gustaría inspirarme por la cosmovisión mapuche. ¿Qué consejos me puedes dar aparte de lecturas puntuales y apoyar a las comunidades cercanas? Que escuche por lo que dije al principio. Que escuche y que vea.
en el lugar donde vive, si vive en la ciudad, si vive en el campo, si vive donde viva, conectarse con el entorno donde vive. El lugar donde vive tiene que ver qué hay. Por ejemplo, en mi casa hay sapos, hay hartos sapos o ranas, no sé cuál será el que existe acá en Chile. En mapuche uno le dice pacarwa. Hay pacarwa, no sé cómo se traduce, si sapo o rana, pero son cafecitos. Y esos cantan siempre, y ese sonido a uno lo hace, no sé, puede ser muy volado lo que voy a decir, pero como que uno lo inspira en hacer ciertas joyas, que donde están los sapos. También hay aves que cantan a cierta hora o para cierta cosa. Por ejemplo, acá el maqui, todos conocen el maqui, ¿cierto? El maqui lo hace madurar la chicharra. La chicharra, no sé cómo le dirán, pero la chicharra es un bichito que es como bien molesto, como que en el verano suena mucho, mucho. Y ese bichito, si no canta, el maqui no madura. Este año, el que pasó, el verano que pasó, acá donde vivo yo al menos, la chicharra cantó, no sé, 2 días y hubo poco maqui. Entonces, siempre tiene que ver con ese desequilibrio, ¿ves? Acá donde yo vivo ahora, pretenden instalar un puerto chino que va a ensuciar, va a cortar árboles y cosas así, y eso ya se está viendo hoy día afectado todo lo que es la flora y fauna de acá. Las inmobiliarias también están cortando los cerros, los árboles, y ya no vamos a poder escuchar, por ejemplo, el canto de las ranas porque ya no va a haber agua. Entonces, esas cosas es interferir dentro de lo que es el Kumemonguel. Y por eso los mapuches siempre defendemos el Kumemonguel de esa forma, porque nos vienen a molestar a nuestra casa. Entonces, la persona que preguntó con respecto a qué escribir, yo creo que tiene que escuchar primero el lugar donde vive y mirar qué es lo que tiene, y eso solo le irá a decir qué es lo que necesita escribir. Y no sé qué era lo otro. La otra pregunta no sé qué era. Pero lo mismo, era ¿qué consejo puede dar aparte de lecturas puntuales y apoyar a la comunidad cercana? Ah, Y hay otro comentario que pregunta respecto a alimentos. Se puede hablar respecto a alimentos, como por ejemplo comidas típicas, las quenches. bueno, la comida, que también por supuesto es parte del Kumemonguel, es una parte importante del Kumemonguel, es más estacionaria. ¿Qué quiere decir? Que con todo lo que le he estado diciendo todo este rato también, la comida tiene que ver con el lugar y la estación del año en la que estamos. Por ejemplo, en este momento, bueno, que eso todavía se usa en la ciudad también. Por ejemplo, cuando es comida rica y sana, uno se da cuenta porque la encuentra solamente una vez en el año. Por ejemplo, las castañas, los piñones no están todo el año. Los changles, los gargales, eso tampoco está todo el año. El loyo, los puques, las callampas de campo, todo eso no está todo el año, ¿cierto? Entonces, eso es la comida mapuche. Que uno podría decir, si me piden una receta de comida mapuche, yo les digo, no sé, carne asada y papas cocidas, fin. Y me dicen, oh, qué fácil la comida mapuche. Sí, pero la carne asada es del animal que tú cuides y las papas cocidas es de las papas que tú siembres. Entonces, ahí empieza a ser fácil. Entonces, eso es la cocina mapuche. No solamente cocinar, no solamente revolver la olla. La cocina mapuche tiene que ver, como ya lo dije, con la estación del año en la que estamos, lo que nos da la tierra, como se dice más coloquialmente, y en el lugar donde vivimos. Nosotros acá en la costa, si bien es cierto, no tenemos araucarias que nos dé piñones, sin embargo, sí comemos piñones por el trueque, como se dice, pero eso se hace en otras épocas.
pero acá sí se conocían los piñones. Pero no son originarios de acá. Lo que nosotros comemos acá son las cosas del mar, de la mar, el luche, el cochayuyo, el coyof, los lunfos, todo eso. Y lo de la mar, pues, podría ser o sea, lo de la tierra, los hongos que nos dan en esta época en la tierra. Acá en la costa tampoco tenemos digüeñes, por ejemplo, porque no hay guayes, pues, ¿dónde van a estar al lado de la mar? Pero sí tenemos murta, tenemos chupones, tenemos los distintos pepinos. El chilco da un pepino que se come, el copihue da otro pepino que se come, y así varios pepinos que hay de enredaderas y cosas así. Está el willow willow, que son los brotes de la esquila, los coligües que se come. Bueno, semillas, las avellanas, que parece que no son originarias de acá, pero existen en el monte igual. Y lo que más nos gusta a nosotros en la costa es un alimento, bueno, lo típico, la sopaipilla, las tortillas, todo eso que la gente ya conoce, pero insisto, si le dicen vamos a hacer papas asadas, ¡hoy qué fácil la comida mapuche! Pero esas papas asadas, en estricto rigor, deberían hacerse en una ceniza limpia, sin cigarros, sin nada de eso, y ojalá de ceniza nativa. Y con papas sembradas de uno, porque las otras papas se ponen ácidas. Entonces, ahí eso sí es cocina mapuche. Lo que a nosotros más nos gusta comer acá en la costa es la fna poñi, que en español la gente le dice buna, papa buna, que básicamente son papas en conserva, digamos, algo así como el chucrut, que en realidad son una conserva alemana, ¿cierto? Que yo no soy bueno para pronunciar ese idioma, pero es como sauerkraut. Y el otro sería, no sé, ahora que está más de moda cocinar en la casa, me imagino que todos conocen el kimchi, que es una comida japonesa. ¿Japonesa? Sí, Japonesa. creo que Que también es como conservar alimentos, son cosas así, fermentos. fermentos, cosas así. La funna poñi, yo no sé si será un fermento o una cosa así, pero es de la siguiente manera. Uno hace un hoyo en un estero hasta que llegue a la greda. Siempre hay greda en los esteros, así que tienen que llegar a la greda y después cuando ya llegaron a la greda le ponen lo que tengan, pues si tienen paja ratonera le ponen paja, si tienen el lecho le ponen el lecho, una cama más o menos gruesa de unos 4 o 5 centímetros, después ponen las papas lavadas, nosotros las ponemos dentro de saco, bien lavadas las papas, ojalá papas de esas como blancas o amarillas, de esas que salen como en la bolsa de las papas Lay's, así blanquitas o amarillitas. Bien lavadas, se dejan ahí, después bueno, se tapa con piedra, porque como que las papas como que flotan. Y se tapa y se deja el agua corriendo ahí y se deja durante mínimo, unos 4 meses. Después de eso, uno va a sacar las papas, las lava, hace hervir agua. Cuando el agua está hervida, le pone un poco de azúcar o miel o nada y echa las papas. Esas papas se cocinan más o menos unos 10 minutos y después se come. Eso también es un remedio. Cuando la gente tiene fiebre, le llevan esa papa buna para que se sane. Eso te alegra también el corazón, decía mi abuela. Cuando alguien hacía buna, acá en la costa al menos, siempre lo tenían en silencio. Nadie contaba qué hacía porque la gente se la robaba. Eran muy, muy apetecidas. Bueno, hasta el día de hoy. La gente que las conoce sabe que son bien apetecidas. Esa fue una poñi. El único pero es que imagínense que es una papa que se pudrió 5 meses. Así que imagínense el olor que tiene eso. Es horrible. Es como caca, es como olor a caca. Pero toda la comida tiene que ver con costumbres, pues. Nosotros nacimos comiendo funna poñi, así que siempre, nunca nos ha pasado nada, nunca nos ha dado asco ni nada de eso. Lo mismo podría pensar uno de los quesos. Ustedes saben que los quesos huelen a pata, ¿cierto? Y hay quesos en otros países que son para nosotros incomibles por el olor y todo eso, que tienen hongos, no sé. Entonces, es como una cosa más de costumbre. Bueno, eso sería como
no sé si receta, porque no, es difícil dar el receta de comida, pero más o menos explicarle qué es lo que se come acá y qué es como lo importante para la gente igual. Y esa comida, por ejemplo, a uno lo alegra, pues. No, no solo te alimenta como la guata, sino que también te alimenta el puyo, el piu, que de tu lonco, del forro, como que te alimenta en general, porque pasa tanto tiempo para poder llegar a comer esas papas que es como un triunfo cuando te llegan y te llevan un plato de eso, que uno después se le olvida hasta el olor. Entonces, eso sería como súper importante acá. Por eso mismo también es que nosotros protegemos el bosque acá, bueno, no todos, hay inmobiliarias que vienen y cosas así, pero imagínense si nosotros los mapuches quedáramos sin agua, que es un bien básico también, no solo para los mapuches, sino que para toda la gente en el mundo. Y que sea por intereses de privado, como me preguntaron delante de la propiedad privada, que venga otra persona e instale parcelas en la punta del cerro, porque eso están haciendo en Torobayo arriba, en Cutipay Alto, y nos van a dejar sin agua y nos van a dejar sin esa alegría, que es una comida que nos alegra todo, desde el corazón hasta el estómago, todo. Por eso uno tiene que oponerse y defender su territorio. Esa es nuestra pelea. Así que eso, yo no sé si tienen, Miguel, otra pregunta. Juanito, quedan menos de 5 minutos, estamos muy pasados el tiempo, así que hay 2 relatos que te voy a leer para que lo puedas comentar, por favor. Ya. ¿Es posible que alguien sin ningún lazo sanguíneo mapuche pueda integrarse a una comunidad mapuche si se siente identificado con sus costumbres como visión, funcionamiento y como qué? Y la otra es: hola Juan y todo, me llamo Francisco Coñonao, tengo una pregunta que hago desde mi vivencia personal. Estoy en una etapa de mi vida en que estoy buscando reivindicar mi ser y pertenecer mapuche, ya que la verdad ni mi ascendencia ni yo tenemos más conocimiento más que nuestro apellido. Te pregunto, ¿cómo crees que podría comenzar a conocer y reconectarme con mis raíces mapuche fuera del ámbito intelectual asociado a la información de los libros? Bueno, como que las dos preguntas apuntan a lo mismo, parece. Como es, no sé, vivir. Yo creo que, no sé si yo tenga una respuesta. Yo estoy aquí en este conversatorio porque, bueno, porque puedo, por porfiado, y porque tal vez uno habla de una forma que lo puedan entender, pero eso no quiere decir que yo tenga la razón. Así que todo lo que yo les pudiera decir, ustedes también deberían preguntarle a otros mapuche y todo, porque yo no les estoy diciendo la verdad, yo les estoy diciendo mi verdad, que puede distar mucho de otro mapuche, incluso uno que esté acá al lado, pero que sea evangélico o evangélica. Entonces, lo que yo les vaya a decir no tiene por qué ser una regla. Y ojalá que todo el mundo entienda esto, y no solo conmigo, sino que con todo. No, no podemos quedarnos callados y creer lo primero que nos dicen. Y en ese sentido, yo siento que no tengo respuesta para esas dos cosas, pero sí tendría sugerencias, que no es lo mismo. En el primer caso preguntan si es que alguien que no tiene apellido ni nada mapuche se puede meter a una comunidad. Yo creo que eso se puede hacer perfectamente. Pero una comunidad no es una comunidad cuando cuando está inscrita en papeles, cuando el Estado sabe que es una comunidad, cuando se definen como comunidad. Una comunidad mapuche es una familia que funciona como funcionaban antes. Eso de que tenga personalidad jurídica o no, eso viene después. Si alguien los acepta ahí, sin apellido y sin todo eso lo que dicen, yo creo que eso será cosa de la familia. Pero no tiene que ver con que todos los mapuches pensemos igual. En mi caso, yo creo que no. Yo no aceptaría a una persona acá en mi familia si no, insisto, si no me viene a aportar. Si viene a aportarme con distintos conocimientos, yo creo que ahí sí. Pero de ahí a que pase a ser como mapuche, entre comillas, así por todas las de la ley, no, no sé si eso sea importante en realidad.
tal vez para recibir beneficios del Estado y todo eso, esas migajas que da el Estado, pero allá verá la persona qué es lo que está dispuesta a entregar para recibir o no cierto tipo de cosas. Ahora, con respecto a la otra pregunta, yo creo que lo primero que tienen que hacer es acercarse tal vez a comunidades, entender primero el conflicto mapuche, digamos, si es que es un conflicto y para quién es un conflicto, porque para nosotros no es un conflicto, para nosotros está claro qué es lo que es, para nosotros estamos defendiendo este equilibrio del Cumemonguel. Eso somos nosotros, y por eso somos llamados terroristas, somos llamados ignorantes, ¿cierto? Siempre nos tratan así como que como que no sabemos, como que estamos haciendo pura lecera. Entonces, y eso desde hace 500 años, así que eso no es, eso tampoco va a cambiar tan fácil, pero es importante tenerlo claro. Entonces, primero, yo creo que la persona que no tiene conexión, si teniendo nada más que un apellido, como dicen ahí, yo creo que lo primero que tienen que hacer es entender primero el conflicto mapuche y luego ver desde lo que es, cómo aportar. Y así sola va a ir llegando, solo van a ir dándose las cosas y conociendo gente y todo eso. Porque si siente que para eso está llamado en la vida, entonces eso es lo que tiene que hacer. Eso creo. Perfecto, Juanito. Muchísimas gracias. Estamos en el tiempo, así que vamos a dar cierre a este conversatorio. Agradecer a Juan por el tiempo que se dio, a todas las personas en este caso que pudieron participar, que se dieron el tiempo de estar aquí con nosotros, a sus preguntas. Así que muchísimas gracias. Completamente invitados, si quieren revisar nuevamente este conversatorio, en un enlace en YouTube, que los vamos a dejar aquí en el chat interno de la transmisión. Así que nuevamente agradecerle a todos y a ti principalmente, Juan, por esta actividad y por este conversatorio. Bueno, gracias a todos por escucharme. Gracias a, bueno, no tanto a Inhub, sino que más a Miguel por siempre confiar en mi Zungun, como decimos nosotros, en mi palabra. Y bueno, si necesitan otra cosa, aquí estaremos. Si es que nos conocemos por ahí, háblenme, porque mi mamá siempre decía eso igual, que cuando la ven con su traje mapuche, uy, todos le hablan, pero después cuando la veían así nomás, nadie le hablaba. Ojalá no pase eso. Si tienen alguna pregunta, me ven en Valdivia, me pueden preguntar. Yo soy medio volado, no conozco a la gente, pero pregúntenme y a ver si podemos generar ahí una conversación o algo interesante. Entre todos nos tenemos que ayudar y, insisto, no crean lo primero que le dicen. Siempre cotejen al menos lo que les hablen. Así que cuestiónense y muchas gracias por escucharme aquí y a las preguntas que hicieron. Y a Miguel, por supuesto. Muchas gracias, chiquillos. Que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias nuevamente.